Hola amigos y compañeros, ya estamos otra semana más aquí. Como dijimos, hoy vamos a dar las 5 claves, los 5 tips para conseguir un buen cuento. La semana pasada, en Cuentos Premiados, en la nueva lista que creé, hice lectura de Asesinato, que fue un cuento premiado en el 2016 en Villa de Mazarrón, en el certamen Antonio Segado del Olmo. Bien, la lectura significó la comprensión de una estructura, de una historia completa, para que hoy veamos cómo estas 5 claves, estos 5 tips, se aplican en un buen cuento, en una buena historia. Si os parece, me vuelvo a presentar para aquellos que son nuevos en mi canal. Soy Montserrat Espinar, escritora y poeta. Voy a ir muy despacito para que no se os escape nada. 5 tips, 5 claves para un buen cuento. Empezamos. Primero, verosimilitud. Desde el principio hasta el final debemos conseguir un tejido perfecto. No puede escaparse ningún hilo. No demos señales, llevemos a la narración a un punto y de repente, como por arte de magia, demos un quiebro inesperado, como para sorprender. No podemos plantar un campo con naranjos y de repente, de forma misteriosa, decir que han nacido lechugas. No, porque esto no se lo cree nadie. Otro asunto es que hayamos tenido la capacidad de arrastrar y llevar al lector a un punto donde encuentre algo inesperado, pero que cuando lo razone diga: ah, sí, esto ya había yo presagiado, había intuido algo, claro, aquí me había dejado esta señal, aquí está otra. En conclusión, todo tiene que estar sujeto, enraizado, y no sacar cualquier novedad de debajo de la manga pretendiendo fascinar sin ton ni son. Verosimilitud. La primera vez que yo tuve contacto con un escritor fue con Luis Sánchez Verdaguer, un escritor y humorista gráfico, y siempre fue muy crítico y exigente. Un escritor, decía, ojo, no está en la casa del lector para añadir, para aclarar. Un escritor lo entrega todo en su obra. Y luego, punto en boca. Si no sirve, si no vale, porque no has sido capaz de plasmarlo, de darlo por entendido en tu obra, esto no funciona. Aprovecho para saludar a Luis Sánchez Verdaguer, un escritor, un artista que significó mucho en mi principio. Primer punto, verosimilitud. Segundo punto, documentación y conocimiento. Uno no puede hablar ni escribir de algo que no conoce. No puedes plantearte realizar un ensayo sobre la caza si no estás en las entrañas, si no conoces las entrañas de la materia. Bueno, sí, bien, puedes hacerlo, pero no conseguirás absolutamente nada. Conseguirás un texto vacío, hueco, sin contenido, que no atrapará ni gustará a nadie. Escribe sobre un tema que conozcas. Se me ocurre, por ejemplo, si eres padre o madre, sería estupendo que elaboraras una historia sobre la relación de un padre y su hijo. Si eres un viajero insaciable, podrías elaborar o plantearte elaborar una historia sobre un viaje donde hayas disfrutado, un lugar que te haya encantado, y elaborar una maravillosa historia en ese lugar que te cautivó. Es decir, debes escribir
con conocimiento, conociendo, sabiendo. Punto número 3. Concreción. Lo que habitualmente decimos, ir al grano. En un cuento uno no se puede recrear con temas, con detalles que no aportan. Es decir, debemos describir solamente y detallar lo que suma, lo que aporta, cosas que significan, fuera exceso de ornamentación. No podemos llenar, colmar, sin que esto dé un contenido a la historia o a la narración. Todos normalmente al principio caemos en esta tentación, al principio cuando comenzamos a escribir, y bueno, comprobamos que no tenemos mala mano en esto de la escritura, pues caemos en esta tentación de ornamentar demasiado, utilizar un lenguaje, un léxico demasiado complejo, demasiado rimbombante, con demasiado, pero no, esto es un fallo tremendo. No sirve de nada. Un cuento, repito, es limitado y todo lo que no complete debemos eliminarlo. Resulta cruel, pero no hay que tener miedo. No aporta, es precioso, es maravilloso, es una frase muy bonita, pero no aporta, no añade. Corto, elimino, fuera. No nos tiene que dar miedo. Concreción. Punto número 4. Los personajes en un cuento deben de ser pocos y perfectamente definidos. Yo aconsejo que en un cuento no encontremos más de 2 o 3 personajes, por cuestión de espacio y de calidad. Pocos, pero mimados. Hay que cuidarlos, hay que perfilarlos, hay que definirlos. Y no podemos amontonar personajes y que el lector se encuentre con una montaña de personajes difusos que no generan ningún interés, y lo más probable es que el lector lo que desee es abandonar ese texto, nuestro texto. Personajes pocos y mimados, que no se nos olviden. Y por último, vamos a la quinta cuestión, al quinto tip. Y para mí claro, lógicamente es el más subjetivo, pero es importantísimo. Y vosotros diréis, ahora cuando lo diga, ¿esto qué demonios tiene que ver en un cuento, en un relato? Importantísimo. Punto número 5, la pasión. Es un concepto muy subjetivo, pero nunca des por finalizada una historia que no te ha enamorado a ti, que la has escrito. No te conformes, no intentes convencerte. O enamora y apasiona, o no sirve, algo falta. Las medias tintas no funcionan. Yo tengo un truco para esto, una técnica, y es que cuando acabo una obra, la dejo reposar 2 o 3 semanas. Me dedico a otra cosa completamente distinta y pasado ese tiempo regreso a ella, la vuelvo a leer y es cuando tengo la capacidad de decidir si realmente merece la pena, me enamora, me apasiona, siento ese desgarro, esa satisfacción. Probad y me contáis. Repetimos para finalizar. 5 claves, 5 tips para una historia, para una buena historia, para un cuento que enganche. Verosimilitud, documentación y conocimiento, concreción, personajes y pasión. Si te ha gustado esto que hemos comentado aquí, no se te olvide, suscríbete a mi canal, porque la semana que viene, mucho más. Un abrazo.